El aula estaba en silencio. Solo se oía el zumbido leve del proyector viejo y el golpeteo de los dedos nerviosos de algunos alumnos sobre los pupitres. La profesora, de pie frente a la pizarra, escribía en grandes letras: exposición oral, ¿qué te marcó en la vida? Algunos bufaban, otros se encogían en sus sillas. Pero en el fondo del aula, en la última fila, un chico de camiseta descolorida y mochila rota mantenía la vista clavada en su cuaderno. No por timidez. Por costumbre. Nadie lo miraba nunca. Ni siquiera la profesora. Se llamaba Elías. Tenía 15 años, el pelo siempre desordenado y una mirada que parecía haber vivido demasiado para su edad. Venía de otro instituto. De otra ciudad. De otra vida. Nadie sabía mucho de él y a nadie le importaba. Excepto cuando llegaba tarde o no traía la tarea. Entonces sí lo miraban. Entonces sí lo señalaban. Esa mañana, la profesora miró su lista y dijo su nombre con una mezcla de fastidio y desgana. Elías. Te toca mañana. No vengas sin tu exposición, ¿entendido? Él asintió sin levantar la cabeza. Algunos compañeros rieron por lo bajo. ¿Tú crees que ese va a hablar?, murmuró uno. Si apenas sabe escribir. Elías lo oyó. Como lo oía todo. Como lo guardaba todo. Al terminar la clase, fue el último en salir. Siempre lo hacía. Para no chocar con nadie. Para no escuchar más risas. Para no oler más desprecio. Caminó por los pasillos con el cuaderno apretado contra el pecho, como un escudo. En casa, el silencio era aún más denso. Su madre trabajaba todo el día. Su padre no estaba. Había una silla vacía que nadie usaba. Y una radio vieja que siempre sonaba bajito, como si acompañara al polvo. Se sentó en su escritorio, miró la hoja en blanco y comenzó a escribir. Esa noche, no durmió. No porque no pudiera. Sino porque algo en su interior se abría, como una herida que por fin podía respirar. Escribió sobre su infancia. Sobre los gritos detrás de la puerta. Sobre el hambre escondida en risas falsas. Sobre cómo aprendió a leer con los libros que otros tiraban. Sobre cómo aprendió a resistir sin levantar la voz. Lo escribió todo. Sin adornos. Sin filtros. Y al terminar, sintió por primera vez que había dicho algo verdadero. A la mañana siguiente, entró al aula como siempre. Nadie lo notó. La profesora pidió silencio y empezó a llamar a los alumnos. Uno a uno pasaban, hablaban de vacaciones, mascotas, amistades rotas. Algunos leían rápido. Otros improvisaban. Nadie escuchaba del todo. Hasta que llegó su turno. Elías, dijo la profesora. Al frente. Elías se levantó. Algunos bufaron. A ver qué dice el mudo. Caminó hasta el pizarrón. No traía hojas sueltas. Solo su cuaderno. Lo abrió con cuidado, como si tuviera dentro un secreto. Y empezó a leer. Me llamo Elías. Y lo que me marcó fue el silencio. El silencio cuando mi madre lloraba en la cocina. El silencio cuando mi padre se fue y no volvió. El silencio cuando tenía hambre y no quería preocupar a nadie. El silencio cuando me gritaron por primera vez que no servía. El silencio cuando descubrí que, a veces, duele más no ser visto que ser herido. La clase entera se quedó en silencio. Esta vez, distinto. No era indiferencia. Era otra cosa. Algo incómodo. Algo que dolía. La profesora lo interrumpió. Ya está bien. Ese no era el tono esperado. Esto no es una sesión de terapia. Elías levantó la vista. Solo estoy leyendo lo que me marcó. Ella cerró el cuaderno de un manotazo. No aquí. Baja, siéntate. Y no traigas más drama barato a mi clase. Las risas volvieron. No de todos. Pero suficientes. Elías regresó a su asiento. No dijo nada. Pero algo dentro de él se apagó. Al terminar la jornada, fue llamado a la dirección. La profesora había dicho que su texto era inapropiado, perturbador, y que debía hablarse con sus tutores. El director lo miró por encima de las gafas. ¿Todo bien en casa, Elías? Él asintió. ¿Seguro? Porque estos escritos pueden interpretarse como señales de problemas mayores. Elías solo dijo una frase: no escribí para ser interpretado. Escribí para no explotar. El director lo miró, incómodo. Le pidió que no volviera a leer ese tipo de textos. Que mantuviera el contenido positivo. Que no revolviera emociones. Esa noche, Elías rompió el cuaderno. No porque se arrepintiera. Sino porque sintió que nada importaba.
Que la verdad solo servía si venía con la voz adecuada. Y él no la tenía. O eso creía. Hasta que, 2 días después, alguien tocó su puerta. Elías no esperaba visitas. Mucho menos esa mañana. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer que no conocía. No llevaba traje. No parecía profesora. Pero su expresión era firme, decidida, diferente a todas las que había visto en ese mundo donde lo medían por su ropa, su tono de voz o su mochila remendada. ¿Eres Elías?, preguntó. Él asintió, desconfiado. Soy Mariana. Trabajo en el Centro Cultural del distrito. Ayer recibimos una copia de tu texto. Elías sintió un nudo en el estómago. Yo no lo envié. Mariana sonrió. Lo sabemos. Pero alguien sí lo hizo. Y queremos que lo leas en voz alta este sábado, en un evento de jóvenes escritores. Elías frunció el ceño. ¿Para qué? Nadie entiende lo que escribo. Mariana no cambió su tono. Yo lo entendí. Y otros también. Si no lo dices tú, nadie más lo hará por ti. Durante 2 días, Elías pensó en negarse. Pero algo dentro de él, muy en el fondo, quería intentarlo. No por gloria. No por aplausos. Solo para no desaparecer. El sábado por la tarde, se presentó al evento. Una sala pequeña, llena de sillas de plástico y rostros que no juzgaban. Había niños, adolescentes, padres. Todos atentos. Cuando dijeron su nombre, sintió como las piernas le temblaban. Subió al escenario. No llevaba nada más que su memoria. Y comenzó. Contó su historia. Sin gritar. Sin dramatizar. Con palabras simples. Con pausas sinceras. El público no se movía. Algunas personas bajaban la mirada. Otras apretaban los labios. Cuando terminó, nadie aplaudió al instante. Hubo un silencio que lo heló. Hasta que, de pronto, una mujer de la primera fila se levantó y comenzó a aplaudir con fuerza. Luego otra. Y otra. Y todos. Elías bajó del escenario sin entender del todo qué había pasado. Pero sintió algo que no conocía, dignidad. Mariana lo abrazó. Te dije que eras bueno. Pero Elías no respondió. Aún no sabía si creérselo. Al día siguiente, recibió un mensaje en su teléfono, un vídeo grabado por uno de los asistentes, subido a redes. Su lectura. Su voz. Su historia. Y miles de personas comentando, yo también me sentí así. Gracias por decir lo que nunca me atreví. Eres luz en un lugar oscuro. Elías leyó cada uno. No como halagos. Sino como ecos. Como huellas. Pero no todos celebraban. En el instituto, la profesora de lengua lo llamó a su escritorio. ¿Has terminado de jugar a ser poeta? Elías no respondió. Ella insistió. Solo te aviso, la fama en Internet no te va a salvar cuando suspendas el curso. Aquí seguimos usando normas. No emociones. Ese mismo día, varios compañeros comenzaron a mirar a Elías de forma distinta. Algunos con admiración. Otros con burla. Mira, el escritor famoso. ¿Cuándo sacas tu libro? Y uno, con voz baja, pero suficiente para herir, dijo, seguro que todo lo inventaste para dar pena. Elías sintió como el aire se hacía pesado. Pero no replicó. Había aprendido que responder a ciertas personas es como gritar en un pozo, nadie te escucha y solo te desgastas. A la semana siguiente, recibió una invitación del ayuntamiento, una mención especial por su texto, que se leería públicamente en el Día de la Dignidad Juvenil. La profesora se enteró y explotó en plena clase. Esto es una farsa. No podemos premiar historias tristes como si fueran arte. Esto solo enseña a los jóvenes que el dolor vende. Algunos alumnos rieron. Otros no. Uno incluso se levantó y dijo, usted no leyó lo que él escribió. Solo lo juzga porque no encaja en su molde. La profesora se quedó en blanco. No supo qué responder. Pero Elías sí lo supo. Se levantó con su cuaderno en la mano, miró a todos y dijo, no escribí para ser premiado. Escribí para no desaparecer. Ese día, por primera vez, lo escucharon completo. Y no solo eso. Lo vieron. Y en ese instante, Elías entendió que no hay mayor acto de rebeldía que contar tu verdad, incluso cuando nadie la pidió. Elías no esperaba visitas. Mucho menos esa mañana. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer que no conocía. No llevaba traje. No parecía profesora. Pero su expresión era firme, decidida,
diferente a todas las que había visto en ese mundo donde lo medían por su ropa, su tono de voz o su mochila remendada. ¿Eres Elías?, preguntó. Él asintió, desconfiado. Soy Mariana. Trabajo en el Centro Cultural del distrito. Ayer recibimos una copia de tu texto. Elías sintió un nudo en el estómago. Yo no lo envié. Mariana sonrió. Lo sabemos. Pero alguien sí lo hizo. Y queremos que lo leas en voz alta este sábado, en un evento de jóvenes escritores. Elías frunció el ceño. ¿Para qué? Nadie entiende lo que escribo. Mariana no cambió su tono. Yo lo entendí. Y otros también. Si no lo dices tú, nadie más lo hará por ti. Durante 2 días, Elías pensó en negarse. Pero algo dentro de él, muy en el fondo, quería intentarlo. No por gloria. No por aplausos. Solo para no desaparecer. El sábado por la tarde, se presentó al evento. Una sala pequeña, llena de sillas de plástico y rostros que no juzgaban. Había niños, adolescentes, padres. Todos atentos. Cuando dijeron su nombre, sintió como las piernas le temblaban. Subió al escenario. No llevaba nada más que su memoria. Y comenzó. Contó su historia. Sin gritar. Sin dramatizar. Con palabras simples. Con pausas sinceras. El público no se movía. Algunas personas bajaban la mirada. Otras apretaban los labios. Cuando terminó, nadie aplaudió al instante. Hubo un silencio que lo heló. Hasta que, de pronto, una mujer de la primera fila se levantó y comenzó a aplaudir con fuerza. Luego otra. Y otra. Y todos. Elías bajó del escenario sin entender del todo qué había pasado. Pero sintió algo que no conocía, dignidad. Mariana lo abrazó. Te dije que eras bueno. Pero Elías no respondió. Aún no sabía si creérselo. Al día siguiente, recibió un mensaje en su teléfono, un vídeo grabado por uno de los asistentes, subido a redes. Su lectura. Su voz. Su historia. Y miles de personas comentando, yo también me sentí así. Gracias por decir lo que nunca me atreví. Eres luz en un lugar oscuro. Elías leyó cada uno. No como halagos. Sino como ecos. Como huellas. Pero no todos celebraban. En el instituto, la profesora de lengua lo llamó a su escritorio. ¿Has terminado de jugar a ser poeta? Elías no respondió. Ella insistió. Solo te aviso, la fama en Internet no te va a salvar cuando suspendas el curso. Aquí seguimos usando normas. No emociones. Ese mismo día, varios compañeros comenzaron a mirar a Elías de forma distinta. Algunos con admiración. Otros con burla. Mira, el escritor famoso. ¿Cuándo sacas tu libro? Y uno, con voz baja, pero suficiente para herir, dijo, seguro que todo lo inventaste para dar pena. Elías sintió como el aire se hacía pesado. Pero no replicó. Había aprendido que responder a ciertas personas es como gritar en un pozo, nadie te escucha y solo te desgastas. A la semana siguiente, recibió una invitación del ayuntamiento, una mención especial por su texto, que se leería públicamente en el Día de la Dignidad Juvenil. La profesora se enteró y explotó en plena clase. Esto es una farsa. No podemos premiar historias tristes como si fueran arte. Esto solo enseña a los jóvenes que el dolor vende. Algunos alumnos rieron. Otros no. Uno incluso se levantó y dijo, usted no leyó lo que él escribió. Solo lo juzga porque no encaja en su molde. La profesora se quedó en blanco. No supo qué responder. Pero Elías sí lo supo. Se levantó con su cuaderno en la mano, miró a todos y dijo, no escribí para ser premiado. Escribí para no desaparecer. Ese día, por primera vez, lo escucharon completo. Y no solo eso. Lo vieron. Y en ese instante, Elías entendió que no hay mayor acto de rebeldía que contar tu verdad, incluso cuando nadie la pidió. ¿Te preparo ahora la tercera parte? Continuará con la repercusión pública, un nuevo conflicto más profundo y el siguiente giro emocional. Te la entrego en cuanto me lo indiques. Tú dijiste. Tercera. ChatGPT Plus. Perfecto. A continuación tienes la tercera parte del guión para El estudiante expulsado, en continuidad perfecta con lo anterior. Esta parte eleva el conflicto emocional, profundiza en la historia de Elías, introduce un nuevo giro relacionado con su pasado familiar y consolida el impacto social de su voz. El texto sigue sin interrupciones, sin subtítulos y escrito con el máximo peso narrativo.
El acto del Día de la Dignidad Juvenil se celebró en una sala municipal que solía estar vacía para eventos menores. Pero esta vez, algo era distinto. Los asientos estaban llenos. Había padres, alumnos, trabajadores sociales, e incluso representantes de medios locales. Elías llegó con su madre, una mujer de rostro cansado pero mirada luminosa. No entendía del todo por qué su hijo se había vuelto viral. Solo sabía que escribía desde el alma. Y que había pasado demasiadas noches en silencio. Subió al escenario con el mismo cuaderno que siempre. Desgastado, con las esquinas dobladas y una tapa que ya no cerraba bien. Cuando pronunció la primera frase, la sala entera se quedó en pausa. Su voz, sin adornos, atravesaba la carne como cuchillas suaves. Habló del dolor, sí. Pero también del perdón. De cómo aprender a escribir fue su forma de curarse. De cómo cada palabra que no dijo se convirtió en una herida, hasta que encontró la forma de sangrar sin manchar a nadie. Y al terminar, no hubo aplausos inmediatos. Hubo suspiros. Llantos discretos. Miradas conmovidas. Y luego, un aplauso que no parecía terminar nunca. Después del acto, una periodista se acercó. Le pidió permiso para grabar una pequeña entrevista. Elías, incómodo pero dispuesto, aceptó. Ella le preguntó por qué había empezado a escribir. Él pensó un momento y respondió, porque un día me sentí tan invisible, que tenía que dejar constancia de que alguna vez estuve aquí. Esa frase apareció al día siguiente en todos lados. La frase que nos hizo pensar a todos, titulaban en redes. El vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Y junto a los halagos, empezaron a llegar mensajes de personas que querían ayudar. Un centro de becas ofreció apoyarlo en sus estudios. Una editorial se interesó por publicar una recopilación de sus textos. Un colegio privado le ofreció una plaza gratuita. Pero él rechazó todo. No por arrogancia. Por coherencia. No quiero cambiar de escuela. Quiero cambiar lo que pasa en esta. Y esa frase volvió a encender la conversación. En medios. En foros. En grupos de docentes. Mientras tanto, en su colegio, las tensiones crecían. La profesora de lengua se volvió más hostil. Ignoraba sus aportes, desacreditaba sus opiniones, lo interrumpía constantemente. Pero lo que ella no sabía es que algunos alumnos ya no le reían las gracias. Ya no bajaban la cabeza. Uno de ellos, durante una clase, levantó la voz. ¿Por qué nos pide creatividad si no nos deja decir la verdad? Ella lo expulsó del aula. Pero otros se levantaron con él. Y en ese silencio, se sintió el peso de una era que estaba terminando. Elías nunca buscó ser líder. Pero lo estaba siendo. Un grupo de alumnos lo invitó a escribir junto a ellos. A compartir su experiencia. A ayudarles a contar sus propias historias. Así nació un pequeño taller clandestino de escritura en la biblioteca, donde cada miércoles se leían textos sin filtros. Sin correcciones. Solo verdad. Algunos contaban abusos. Otros pobreza. Algunos hablaban de amores imposibles. Y otros, simplemente, del miedo a no ser nadie. Elías los escuchaba a todos. Sin juzgar. Sin corregir. Les devolvía algo que muchos no sabían que les faltaba, atención sincera. Una tarde, después de uno de esos encuentros, recibió un sobre. Sin remitente. En su interior, una hoja amarillenta, escrita a mano. Era la letra de su padre. Elías reconoció cada trazo. No lo veía desde los 9 años. En la carta, su padre decía que había visto uno de sus vídeos. Que lloró al escucharlo. Que se sintió avergonzado. Que no merecía el perdón, pero necesitaba decirle que estaba orgulloso de él. Al final, una frase. Gracias por no convertirte en lo que yo fui. Elías leyó la carta 10 veces. No lloró. No sonrió. Solo la guardó en su cuaderno. Porque esa, también, era parte de su historia. El impacto de sus textos llegó más lejos de lo que imaginaba. Una universidad pública, al ver su caso, decidió usar uno de sus escritos como ejemplo en un examen de acceso. Su nombre apareció al pie, entre comillas. Y miles de estudiantes leyeron su historia como si fuera literatura. Como si su vida ya no solo fuera suya, sino parte de algo mayor. Y sin embargo, él seguía siendo el mismo chico que se sentaba al fondo. El mismo que no hablaba si no lo miraban. Pero algo había cambiado, ahora lo miraban. Una tarde cualquiera, mientras tomaba apuntes en clase, la profesora recibió una llamada. Salió del aula. Volvió 5 minutos después, pálida. Sin decir palabra. Terminó la clase rápido.
Al día siguiente, no volvió. Se anunció que se había pedido un traslado por motivos personales. Nadie preguntó más. Pero se supo que una inspección educativa había recibido quejas. No de Elías, sino de padres, de alumnos, de voces que, por fin, se sentían con derecho a hablar. Elías ya no caminaba como antes. Su cuerpo seguía delgado, sus pasos lentos, pero había algo en su forma de mirar que había cambiado. No era arrogancia. Era otra cosa. Una especie de certeza silenciosa que incomodaba a quienes preferían que los demás no supieran quiénes son. Pero esa nueva mirada traía consigo un peso inesperado. La visibilidad. Las expectativas. Los juicios. Elías no quería ser referente. No quería cargar con la responsabilidad de representar nada más que su voz. Pero el mundo le había asignado un lugar. Y ese lugar, por más noble que fuera, dolía. Comenzaron a invitarlo a actos, entrevistas, mesas redondas sobre juventud y educación. Al principio iba. Hablaba. Escuchaba. Se agradecía a sí mismo haber escrito aquel primer texto. Pero luego, poco a poco, empezó a sentir que lo estaban usando. Que lo moldeaban. Que lo citaban para parecer inclusivos, pero sin querer cambiar nada. En una de esas charlas, lo presentaron como el chico que superó la adversidad. Y él, con una sonrisa apagada, dijo al micrófono: no la superé. Aprendí a vivir dentro de ella. Ese comentario se volvió viral. Otra vez. Pero esta vez, no se sintió orgulloso. Se sintió agotado. Como si lo redujeran a una historia para inspirar a otros, sin importar cómo le doliera a él. Su madre lo notó. Lo miraba llegar con la mochila caída, los ojos apagados, los pasos mecánicos. Una noche, mientras cenaban en silencio, ella le preguntó: ¿estás bien, hijo? Elías no respondió. Masticaba sin hambre. Ella insistió: ¿sientes que estás perdiéndote? Él la miró y por primera vez en semanas, bajó la guardia. Siento que ya no soy yo. Que todos esperan que diga algo brillante. Que escriba algo que los haga llorar. Que me convierta en un ejemplo. Pero yo solo quería existir. Su madre se acercó, le tomó la mano. Entonces existí, Elías. A tu manera. No para cumplir lo que otros quieren. Sino para recordarte por qué empezaste. Él asintió. Pero las palabras dolían. Al día siguiente, decidió no asistir a una gala en su honor. Era en un teatro importante. Lo esperaban políticos, empresarios, periodistas. Pero Elías no fue. Se quedó en casa. Con su cuaderno. Y escribió una frase que luego pegaría en su pared: mi historia no es un espectáculo. Es una herida que escribo para que no se pudra. Mientras tanto, en el colegio, algunos profesores comenzaron a verlo con más respeto. Otros, con recelo. El nuevo docente de lengua, joven y empático, quiso acercarse. Le dijo que admiraba su trabajo, que sus textos se usarían en una antología. Pero Elías no reaccionó. Sentía que todos hablaban de él como si no estuviera presente. Como si fuera un personaje. Una historia de éxito. Cuando en realidad, lo único que había hecho era contar su verdad y sobrevivir. Fue en medio de ese cansancio que recibió una carta. No una notificación. No una mención. Una carta de un chico de otra ciudad. Decía: te vi. Leí lo tuyo. Y sentí que alguien me entendía. No sabía que podía hablar. No sabía que podía escribir. Quiero contarte algo. Nadie lo sabe. Me hicieron daño. En casa. Y yo nunca lo dije. Pero después de leerte, lo escribí. Y por primera vez, no me sentí sucio. Me sentí vivo. Elías lloró en silencio. Porque esa carta no solo lo conmovía. Lo devolvía a su centro. Le recordaba que escribir no era para inspirar a otros. Era para no morir por dentro. Y si, en el camino, alguien más encontraba alivio, entonces valía la pena. Poco después, la directora del colegio pidió hablar con él. Esta vez, no era para llamarle la atención. Le ofreció dirigir un pequeño taller oficial de escritura para alumnos con dificultades de expresión. Le dijo que lo harían fuera del horario de clases, con total libertad. Te doy las llaves del aula 3. Es tu espacio. Haz lo que necesites. Elías aceptó. No por la institución. Ni por el título. Lo aceptó porque necesitaba un lugar donde escribir sin ser observado como fenómeno. Donde otros pudieran hacerlo también.
Y así nació la palabra escondida, un rincón silencioso con sillas mal emparejadas, una pizarra rota y una mesa llena de cuadernos vacíos. Pero allí, semana tras semana, empezaron a llegar estudiantes que jamás habían abierto la boca en clase. Que hablaban con los ojos. Que temblaban al leer. Que lloraban al ser escuchados. Y Elías no dirigía. Solo sostenía. Solo escuchaba. Solo escribía con ellos. Una noche, al cerrar el aula, encontró una hoja suelta sobre la mesa. No tenía nombre. Solo un texto corto: si tú no hubieras hablado, yo ya no estaría aquí. Elías apagó la luz. Cerró la puerta. Y supo que, a veces, el silencio salvado de otro, también te salva a ti. Elías ya no escribía para resistir. Ahora escribía para que otros también resistieran. Pero había algo que no terminaba de asimilar: la carga invisible del impacto. Cada frase que soltaba en un aula o en una entrevista parecía tener más peso del que podía controlar. Y aunque el aula de la palabra escondida era su refugio, lo que ocurría fuera de sus muros lo seguía persiguiendo. Un día, uno de los chicos del grupo, Tomás, no asistió. Nadie lo había visto. Nadie contestaba sus mensajes. Hasta que, 2 días después, su madre fue a la escuela. Llevaba en la mano una hoja escrita por él. Era un texto dirigido a Elías. Una carta sin destinatario. En ella, Tomás hablaba de su depresión. De cómo el taller le había dado algo parecido a una razón. Pero también de cómo, después de una pelea en casa, todo se desmoronó. No sé si seguiré aquí cuando leas esto, pero si estoy, es porque escribimos juntos. La carta llegó como un golpe seco. Elías no habló durante horas. Sintió una presión en el pecho que no supo poner en palabras. Esa noche, volvió a casa, encendió su lámpara, sacó su cuaderno, y no escribió nada. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó en blanco. Sentía que si escribía, todo lo que pusiera saldría sucio, herido, culpable. Porque en algún rincón de su mente, la idea lo acosaba. ¿Y si no fue suficiente? ¿Y si no soy suficiente? Días después, Tomás volvió. No había hecho daño a su cuerpo, pero sus ojos estaban rotos. Entró al aula y se sentó sin decir palabra. Elías no preguntó nada. Solo colocó frente a él una hoja en blanco. Y esperó. Tomás escribió una sola frase: estoy, pero me duele. Elías la leyó y respondió debajo: entonces escribe desde ahí. Ese fue el primer día en que Elías entendió que no podía salvar a nadie. Pero sí podía acompañarlos en el dolor. Y que eso, a veces, era más poderoso que cualquier rescate. Poco después, el grupo fue invitado a presentar sus textos en un acto escolar, esta vez oficial. Iban a leer en el salón principal. Se prepararon durante semanas. Algunos con miedo. Otros con emoción. Elías no iba a leer. Solo iba a estar. Hasta que el nuevo profesor de lengua lo convenció. No puedes quedarte en la sombra cuando tú encendiste la luz. El día del evento, el salón estaba lleno. Padres, docentes, incluso autoridades educativas. Algunos esperaban textos inocentes. Otros discursos motivacionales. No sabían lo que les esperaba. Uno a uno, los chicos fueron leyendo, sobre abuso, pobreza, ansiedad, abandono. Elías fue el último. Subió al escenario con paso firme. No llevaba papeles. Solo su cuaderno. Lo abrió por una hoja que aún tenía bordes rotos y empezó. No vine a dar lástima. Vine a que me escuchen. Porque un día alguien dijo que mi dolor era demasiado para el aula. Que mis palabras no eran adecuadas. Que la verdad asusta. Y yo pensé que tal vez tenían razón. Pero luego vi a otros callando. A otros aguantando. A otros muriendo en silencio. Y entendí que mi voz no era un arma. Era una cuerda. Para quien se estaba cayendo. El público no aplaudió enseguida. Algunos lloraban. Otros bajaban la cabeza. Y cuando por fin se rompió el silencio, el aplauso fue como una ola. Profunda. Irrefrenable. Humana. Días después, la dirección recibió una propuesta del Ministerio de Educación: convertir la palabra escondida en un programa piloto nacional. Querían replicar la experiencia en otros colegios. Querían que Elías participara en su diseño. Querían usar su historia como ejemplo de transformación educativa. Cuando se lo comunicaron, Elías no supo qué decir. No era parte de sus planes. Nunca quiso ser símbolo de nada. Pero aceptó. No por prestigio. Sino por urgencia.
Porque si una sola escuela podía cambiar, entonces otras también. Porque si una sola voz podía abrir una puerta, entonces muchas voces podían derribar muros. La noche antes de firmar el acuerdo, Elías volvió a leer su primer texto. El que había escrito cuando no era nadie. El que fue rechazado. El que fue callado. Y al leerlo, no sintió vergüenza. Sintió orgullo. Porque cada palabra seguía latiendo con verdad. En la última página del cuaderno escribió algo nuevo: no soy un escritor. Soy un sobreviviente que aprendió a escribir para no ahogarse. Y lo firmó. No con su nombre completo. Solo, Elías. Porque ya no necesitaba más. Era lunes. Un lunes cualquiera. Pero algo en el aire se sentía distinto. Elías caminó por el pasillo del instituto que antes lo había devorado. Ya no se encogía. Ya no bajaba la mirada. No porque se sintiera superior, sino porque al fin se había reconciliado con su sombra. En las paredes, los tablones de corcho ahora no solo mostraban carteles de excursiones o torneos. Había hojas pegadas con imanes, poemas escritos por los alumnos del taller. Frases sueltas. Dolor sincero. Rabia convertida en letra. Dignidad cosida en tinta. Ese día, el aula de la palabra escondida tenía visita. Representantes del Ministerio de Educación llegaban a observar el proyecto. Iban acompañados por directores de otros centros, asesores, pedagogos. Gente con trajes, carpetas y sonrisas diplomáticas. Elías los saludó con respeto, pero sin disfraz. Llevaba su ropa de siempre. Su mochila rota. Y su cuaderno. Porque ese cuaderno era ya parte de su piel. Al comenzar la sesión, no hubo discurso formal. No hubo presentación institucional. Solo un círculo de alumnos que, uno a uno, comenzaron a leer fragmentos de sus textos. Nadie aplaudía. Solo escuchaban. Y al terminar, alguien preguntó: ¿qué esperan lograr con esto? Un chico del grupo respondió antes que Elías: que nos dejen existir sin tener que gritar. Silencio. Largo. Cómodo. Elías sabía que ese momento era irreversible. Que lo que se había iniciado en esa aula pequeña estaba creciendo. Afuera, el país hablaba de educación emocional. De escucha. De narrativas desde abajo. Y él seguía escribiendo. No para ser tendencia. No para llenar auditorios. Solo para seguir entero. Una tarde, al volver a casa, su madre le mostró algo. Un paquete. Era de la editorial que tiempo atrás había querido publicar su trabajo. Dentro, un libro. Su libro. Titulado Lo que no se enseña. La portada era negra, con letras blancas simples. Dentro, sus textos, acompañados por ilustraciones hechas por estudiantes de diferentes provincias. Una edición sencilla, pero honesta. Al final del libro, en lugar de una biografía, una frase suya: sobreviví al silencio. Ahora escribo para otros que aún no saben que pueden hablar. El libro se distribuyó en centros educativos. No como manual, sino como espejo. Y allí, en escuelas donde nunca habían leído algo parecido, jóvenes empezaron a escribir. A contar. A sangrar en voz baja. Y aunque Elías nunca viajó a todos esos lugares, su voz sí lo hizo. En los patios, en los pasillos, en las aulas grises, alguien decía: yo también soy como Elías. Pero Elías no cambió de ciudad. No compró nada nuevo. Siguió yendo al mismo instituto. Al mismo aula. Seguía recibiendo cartas. Algunas de agradecimiento. Otras de dolor. Algunas anónimas. Una decía: me corté. Pero después de leer tu texto, no lo volví a hacer. No porque no duela. Sino porque ahora siento que alguien sabe cómo se siente. Esa carta no la mostró a nadie. La guardó entre las páginas centrales del cuaderno. Y ese cuaderno, el que había estado a punto de romper, ahora era custodiado como un relicario. Un año después, en un acto escolar, Elías fue invitado a dar unas palabras a los alumnos de primer año. Subió al escenario. Todos esperaban un discurso brillante. Pero él solo dijo esto: durante años me dijeron que callara, que no era el momento, que mis palabras eran peligrosas. Hoy estoy aquí porque desobedecí. Y bajó. No necesitaba decir más. Con el tiempo, su historia se fue volviendo leyenda. Algunos la contaban exagerada. Otros la usaban como ejemplo. Pero él sabía la verdad. Que todo empezó con una hoja en blanco, una rabia contenida, y una necesidad urgente de existir. Que no necesitó gritar. Solo escribir. Solo sostenerse. Solo sobrevivir.
Una tarde, sentado en la biblioteca, Luna, una nueva alumna del taller, se acercó tímidamente. Le mostró su cuaderno. Era la primera vez que escribía algo para que alguien lo leyera. Elías lo tomó con cuidado. Lo leyó en silencio. Era torpe, caótico, desordenado. Pero era verdad. Y eso era suficiente. Al terminar, la miró y le dijo, «Esto es fuego. No dejes que nadie lo apague». Y se lo devolvió. Esa fue la última escena del año. El aula se quedó en silencio. Elías apagó la luz. Cerró la puerta. Y antes de irse, escribió en la pizarra una frase que no firmó. Escribir no es para brillar. Es para no morir en la oscuridad. Y así, sin hacer ruido, Elías se convirtió en lo que nadie esperaba, en una historia que salvó a otras.